Hemos recorrido el nacimiento de la brujería en el mundo clásico. En esta se introduce el auge del cristianismo y su mezcla con las creencias anteriores. Se presenta pues la historia de la brujería en la Alta Edad Media y las leyendas provenientes del mundo celta y germánico. El choque de dos culturas produce siempre una mezcla y una alteración de las creencias. Se puede apreciar muchos ejemplos a lo largo del tiempo, como el caso de la mitología clásica, en la que los dioses se transforman y cambian de nombre tomando las características de otros anteriores. Este también es el caso del cristianismo, que trató o bien de conferir a las fiestas y dioses paganos de un sentido cristiano, o bien de desterrarlos de la memoria de la gente. Pero esto último es más complicado, por lo que se suele optar por lo primero. De esta manera, festividades como la del solsticio de verano, dedicado en la época precristiana al dios Belenos, pasó a ser la fiesta de San Juan, aunque curiosamente la costumbre de encender hogueras pervive en algunos lugares de Europa. Esto mismo ocurre con la magia y las brujerías, que quedan asociadas al demonio. Corren pareja suerte las tradiciones clásicas como la de origen celta o nórdico. En estas tradiciones ocurre lo mismo que en el mundo clásico, es decir, se distingue una magia usada de forma oficial y legítima de otra relacionada con ciertas mujeres. Por ello, en la zona de Alemania, el papel que jugaba Diana o Hécate en Roma lo juega la hechicera Oye, Uolda y Herodiade. Según las leyendas y cuentos, Oye es una diosa del tiempo atmosférico, asociada sobre todo al invierno. Se decía que nevaba cuando Freud Oye sacudía su almohada. Se la suele representar cabalgando a lomos del viento. Se la ha relacionado también con las diosas lunares y de la fertilidad, de ahí que fuera protectora de los alumbramientos. En uno de los cuentos de los hermanos Grimm aparece como una vieja hechicera que tiene como responsabilidad hacer nevar sacudiendo su almohadón. La historia narra la historia de dos hermanas, una trabajadora y buena y la otra perezosa y mala. Al final del relato, Oye premia a la buena y castiga a la holgazana. El cuento lleva el nombre de Frau Oye o Madre Invierno. Etimológicamente se puede encontrar una conexión entre ella y Hel, diosa de los infiernos e hija de Fenrir, el lobo. Oye en alemán es invierno. Antes del cristianismo solía ser considerada una diosa protectora, pero su vínculo con la diosa Hel y con la luna la llevó a tomar un papel más oscuro. Por ello se convirtió en la protectora de las brujas y éstas volaban, según las creencias populares, para celebrar sus conventículos presidios por Diana o por Holde. En otras tradiciones se pueden ver personajes similares que son asociados al demonio y a la brujería con la entrada del cristianismo. En la cultura celta están las druidesas, hechiceras de la zona de las Galias en la época del Bajo Imperio Romano, que eran consultadas incluso por personas muy importantes. Otro ejemplo serían los cuentillos sobre meigas o bruxas provenientes de Galicia. Según la tradición, no todas las meigas eran maléficas, pero sí lo eran la mayoría. Lo que hoy en día es un símbolo de la nacionalidad gallega era en aquel entonces un estigma social. Se las consideraba como causantes del mal de ojo o meigallo. También se creía que chupaban la sangre de los jóvenes y agotaban los campos. Aún hoy en día en los pueblos de Galicia se coloca una planta encima de la puerta de entrada para ahuyentar el meigallo. La queimada o con su consuro sirven para el mismo fin, alejar a las bruxas y encantadoras. Una explicación de este meigallo, un encantamiento, es que en las zonas rurales se tenía a la enfermedad como un castigo mágico. De ahí la cantidad de lugares que en estas tierras tiene una fuente o una cueva con propiedades sanadoras, como es el caso de San Andrés del Teixido, y la multitud de medallones y talismanes. Entre las leyendas gallegas se encuentran también la de los mouros. Los mouros son agentes de la magia y los que esconden los tesoros en estas tierras. Nada tienen que ver con los moros y musulmanes, sino que son una raza mitológica a la que se ha relacionado con los elfos, hadas, trasgos o incluso con los gnomos. Su significado sería el de foráneo, forastero, lo diferente. Según las leyendas, los mouros guardan los tesoros acumulados o escondidos en los famosos castros gallegos. Se cree que estas historias se pueden deber al hecho de que en el tiempo de los romanos se extraía gran cantidad de metal de Galicia y en general de toda la península española. Se podría seguir recopilando historias y leyendas sobre la magia y las brujas por las tradiciones de los pueblos de Europa, pero esto nos llevaría demasiado tiempo.
Ahora nos vamos a centrar en la respuesta de la Iglesia a estas creencias populares que llegan a anclarse en tiempos muy remotos y que incluso hoy siguen vivas en algunos lugares. Resulta curioso destacar que la postura de los padres de la Iglesia, como San Agustín de Hipona, era mucho más racional que la que se ve en el Renacimiento y en la época moderna. No pone en duda la creencia de las gentes en las brujas y los encantamientos, sino la realidad de lo que se narra que ocurre en los conventículos. Tales historias de vuelos nocturnos y transformaciones mágicas las explican como un ensueño imaginativo, es decir, como producto de la fantasía de las gentes del pueblo. Un ejemplo de ello es la respuesta de un sacerdote ante lo que contaba una feligresa que juraba ser bruja y juraba también poder entrar en su casa cuando estaba todo cerrado. El cura le hizo entrar en la sacristía y mientras la golpeaba le preguntaba que por qué no salía volando, pero viendo que la mujer no se movía, añadió: «¿Bien veis que sois una loca al creer en vuestros sueños insensatos?». Esta es una muestra de lo que pensaban las gentes de la Iglesia en aquellos tiempos, considerados normalmente como una época atrasada. La Iglesia en ese momento intentaba superar esas viejas creencias que seguían arraigadas en el pueblo para vencer las leyendas y el miedo a las hechiceras. Y en resumidas cuentas, para distanciarse del paganismo había que negar la realidad de los mismos. A partir de las conversiones masivas se creyó que el cambio era solo superficial y que la gente mantenía a la vez sus antiguas creencias. De ahí que muchos sacerdotes y doctores de la Iglesia consideraban aquello fruto de la superstición e incluso hablaban de ciertas drogas y sustancias que eran las que les hacían creer en aquellos vuelos y reuniones. El famoso Canon Episcopi, cuyo autor se desconoce, no se divulga hasta el siglo IX. Es en él donde se reúne toda una teoría sobre el culto de brujería. No se sabe mucho de quién lo escribió, pero sí se puede deducir que era lo suficientemente culto como para conocer a Horacio. En el texto se intenta racionalizar los cultos paganos y las creencias en las hechiceras. Resulta curioso que a pesar de criticar esas prácticas, sea uno de los documentos que recoge lo que se considera perteneciente al culto de Diana y al mundo de la magia. De hecho, la primera mención a un aquelarre se puede ver entre sus páginas. Esta tendencia racionalista de la Iglesia se mantiene hasta los siglos XII y XIII, con la aparición de la Inquisición. El cambio en la mentalidad de la Iglesia se produce cuando el cristianismo es ya la religión dominante, cuando no tiene que luchar contra las ideas de las religiones anteriores. Sí es cierto que hubo un racionalismo dentro de la Iglesia en la Alta Edad Media. También lo es que muchas de las creencias y de los personajes propios del mundo griego, romano, celta o germánico sobrevivieron a esta cristianización o se mezclaron con ella. En el apartado anterior ya se han puesto ejemplos de creencias gallegas que todavía siguen vivas en las aldeas, aunque sea como parte de la identidad nacional, las meigas, brujas y cultos paganos se mantienen también en el inconsciente colectivo del mundo europeo.